A gente poderia pensar o caso do Joe Biden nos Estados Unidos, vem, supera É, Trump, faz a porcaria do governo que fez e depois perde pro Trump. A gente poderia pensar, guardadas as diferenças, de novo, a questão é, do Chile com o Boric. Poxa, olha o que foi o governo do Boric, olha o que ele pegou, olha a pujança social que ele pegou. E o cara conseguiu entregar o governo, se quer renovar o mandato, até porque eu acho que no Chile nem pode, se eu não estou enganado, hum, mas ele conseguiu mandar na mão da extrema-direita e não conseguiu sequer aprovar a primeira nada. constituinte, Não, nem a segunda, inclusive. Ou a gente poderia pensar o próprio caso, também guardado as devidas proporções, da Argentina. Tira o governo do Macri, entra um ah, governo supostamente, é, sei lá, porque hoje está muito conturbado, né? Mas se sim, dizia hoje que em algum aspecto seria centro-esquerda, muito generosamente falando, mas sim. que na prática era de direita, e depois vem lá e assume o Milei. Então, de alguma forma, a gente tem experiências das mais variadas que mostram, olha, essa dita esquerda, quando assume, ela não só não consegue combater, como ela, de alguma forma, ela contribui para o retorno, não só para pagar, mas contribui para o retorno. Claro, no Brasil a gente tem algumas particularidades. Uma das Hum, particularidades é o fato de que o principal nome, o hum. próprio Jair Bolsonaro, está preso, mas ainda coloca essas limitações, né, de pensar em que medida esses governos eles não contribuem também. E aí o que eu gostaria de fazer, pedir para você fazer, se puder, é dar um comparativo histórico. Porque no Brasil a gente tem o progressismo, essa dita esquerda, de dois grandes momentos, né? Que é o período, o que a gente chama de o varguismo, É, ou o trabalhismo pré-ditadura. Tudo isso é desmantelado e pós-ditadura até retoma o trabalhismo, mas quem retoma com ascensão na esquerda vai ser o que hoje é o petismo, né? O lulismo. E na Argentina a gente tem uma particularidade porque a gente tem o peronismo que de alguma forma ele se mantém como esquerda hegemônica pós hum. período ditatorial, ainda que tenha algumas particularidades depois com o cristianismo, né, com o Nestor e com a, a Cristina. É, como é que você interpreta esse período assim? Se tu pudesse falar eh, dos ganhos às derrotas, como é que a gente É. poderia entender o peronismo Vamos a fazer un ejercicio de imaginación, ¿eh? perfeito? Vocês tuvieron Lula preso, na Argentina ahora tem Cristina presa, ¿eh? Tal vez acontezca que el gobierno de Milei termina, el peronismo vuelve a ganar unas elecciones, eso muda, Cristina sai de estar presa, gana unas elecciones y el que va preso es Milei, como ahora Bolsonaro, ¿eh? Podría acontecer eso de la misma manera que aconteció aquí. Más que acontecería un régimen, ese régimen de inversión para las grandes inversiones de que falé, que dura 30 años, no se termina. Esas empresas transnacionales van a seguir por 30 años con un mismo sistema económico. Eso va a condicionar fuertemente el gobierno que Cristina Fernández podría llegar a hacer para adelante. Y esto que estoy hablando, esa lectura histórica que aconteció para mí en Argentina desde la dictadura aquí. Y esto no es un análisis mío, sino que es de un intelectual argentino que eu acho muito bom, eu vou recomendar para las personas, que se llama Horacio Verbinski, eh, que es un periodista de investigación muy famoso. Él hizo unas pesquisas pioneras sobre la dictadura militar. eh, eh, la verdad vale la pena leer sus notas, ainda sigue escribiendo, ainda está muy lúcido a pesar de ser una persona grande. E hace muito pouco, acho que faz 3 ou 4 dias, ele fez um análise, porque agora na crise de Milei destes dias, fecharam 2 grandes indústrias nacionais, FATE e a outra que está em risco é Aluar. São 2 empresas muito importantes, tradicionais argentinas, e ele faz uma análise que recorre do peronismo, ditadura e neoliberalismo. ¿Y qué acontece? Que en la época de Perón você tenía como un actor muy importante los trabajadores, clase obrera, todo el mundo sabe eso, sindicalismo, todo el mundo sabe eso, y después tenía las figuras del Estado, ¿no? Como el propio Perón, ¿no? Los grandes líderes y grandes personajes históricos. Lo que ninguém quiere pesquisar o falar mucho, lo que la gente tiene a esquecer, es el papel que tenía a burguesía nacional. Era, la burguesía nacional era una burguesía con un sentido nacionalista, o sea, una idea de generar industrias de nombre argentino, generar esa idea de la gran industria familiar argentina. Bueno, pesquisa que Horacio Verbitsky faz muestra cómo a grande industria nacional como IPF, Aerolíneas Argentinas, en todas las ramas,
del agro, rama de hidrocarburos, en la rama de transporte, los trenes argentinos, que fueron privatizados en el 90. Toda esa burguesía nacional fue de la mano de que fue mudando el progresismo, fue convirtiéndose a una radicalización de capitales e intereses extranjeros. Hoy, los últimos 10 años, lo que vos tenés es que ese contrapeso que era muy importante en cualquier país, que de hecho está estudiado también en la historia de la economía brasilera, esa burguesía nacional tenía un rol muy importante em, para equilibrar que el Estado argentino pudiese generar riqueza y que esa riqueza girara en torno a las clases sociales locales. Lo que aconteció con el kirchnerismo, y voy a dar un ejemplo, para mí es ganador, un ejemplo que no tengo con qué discutir. 2008, 2008, Cristina Fernández de Kirchner, su primer año de gobierno, ella venía de un gobierno de Néstor que fue absurdamente bueno, o sea, un piso, un capital simbólico muy tuvo. 2008, ella votó en contra, hizo un veto contra la ley de glaciares. Esa ley de glaciares que sexta, 27 de febrero de 2026, mi ley va a destruir. Oye, cómo un voto de Cristina Fernández en 2008 y un voto de Milei hoy coinciden. ¿Para qué? Para dar grandes beneficios a la industria transnacional, a la mega mineración. Entonces, 2008-2026, son 20 años. Esos 20 años que el progresismo mejoró los derechos sociales, mejoró la educación, invirtió en financiamiento de salud, nunca tocó el interés del gran capital extranjerizante. Nunca. Las grandes empresas como Monsanto, Bayer, Barrick Gold, em, las empresas españolas que compraron en los 90 YPF, Repsol, una empresa española, Telefónica, una empresa española, o sea, toda esa grande capitalización o extranjerización de los recursos argentinos no la tocó ningún progresismo. Entonces, esa base económica de derecha estuvo siempre intacta. Ningún gobierno animó a trastocar esa estructura. Y eso es lo que condiciona que cada vez que nosotros tenemos un gobierno que creemos que es un gobierno de centro izquierda, que va a hacer transformaciones estructurales, no acontece. No acontece con Boric, no acontece con Cristina, no acontece con Néstor. Lo que acontece en el mejor de los casos es una redistribución de la renta, ¿no? Entonces, los gobiernos progresistas de izquierda redistribuyen más para los sectores populares. Más ir en contra del capital, eso no acontece. Y hay muchos casos de eso. La fusión de Cablevisión, que es la mayor empresa de telecomunicación de América Latina, aconteció en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, y ahí es donde vuelvo al punto anterior. Democracia y capitalismo, democracia social, estado de bienestar y capitalismo, lo que hemos aprendido en el siglo XXI es que no van de la mano. Lo fueron en algún momento, porque había otras mediaciones. Había burguesía nacional, había industria nacional, había una transnacionalización del capital que tenía límites, límites materiales, los puertos, los barcos, las aviaciones, tenían límites. El capitalismo financiero no tiene ese límite hoy, ¿no? Hoy Caputo, que es el ministro de Economía de Argentina, puede invertir la reserva de oro de Argentina en el mercado de Londres. Entonces, la desregulación que produce el capitalismo financiero ha hecho que colapse un modelo posible de economía en el siglo XXI que hacía que democracia, estado de bienestar y capitalismo crecieran juntos. Eso ya no acontece más. Y igual yo que eso es algo que ningún gobierno de izquierda acepta al día de hoy. E incluso igual yo que tal vez el mejor ejemplo de eso sea el de Chávez, porque Chávez tenía fortunas en un momento que era producto de su gran reserva de petróleo, ¿no? Ahora, si vos se ve, eu fiz una pesquisa con un investigador venezolano que él trabajaba a historia dos povos indígenas no lago de Maracaibo. Un lago de Maracaibo, que es la principal reserva de agua potable de Venezuela, tenía 2.000 pozos petroleros marítimos explotando petróleo en un lago de Maracaibo. Y eso es todo territorio indígena. ¿Eh? Entonces, pienso que fue el gobierno de Chávez. Fue, no sé, eu ainda olho na televisión los discursos de Chávez y fico emocionado, ¿no? Porque un gran político, un gran líder, alguien que sabía movilizar emociones, que sabía convocar a las personas.
Mas claro, no su- en su máximo pico de poder económico, con toda su reserva de petróleo y con toda la economía a su favor, él no hizo una mudanza estructural del país. 30 años depois, você tem o resultado disso, que é Trump entrando a sacar a Maduro. Eu acho que essa conexão é uma conexão que a gente precisa analisar muito bem, muito forte, porque senão vamos a repetir um ciclo de vamos a votar gobiernos progresistas como los de Boric, vamos a votar un próximo gobierno de Cristina Fernández, mas a mudança estructural no va a acontecer. En cambio, las limitaciones que el capitalismo produce al Estado sí crecen. Milei deja un Estado más débil. Con lo cual, un próximo gobierno, así sea el gobierno más zurdo del mundo, así gane a Christian Bregman, esa mujer que falo que muy boa. Si ella fuese presidente, vamos a olear un mundo de fantasía. Ella presidente no, las próximas elecciones argentinas, ella va a asumir un Estado muy limitado, un Estado condicionado, un Estado que está atravesado por capitales extranjeros, más ella va a recibir un país con su territorio, con enclaves coloniales, como el que yo describí para Catamarca, con las mineras chinas. Entonces, vos no recibe un país, vos ya no gobierna un país, vos gobierna algo parecido a un país donde tem una base militar estadounidense en la Patagonia, donde tem acho que un 40%, 30% de la tierra en manos extranjeras, y donde tenemos una economía controlada por capitales transnacionales que no están en tu país. ¿Qué gobierno progresista puede mudar eso? Bueno, ahí va a precisar una reforma muy fuerte, una intervención muy fuerte, y va a precisar un apoyo social muy fuerte para hacer esas transformaciones. ¿Qué es lo que Boric no consiguió? Por eso pierde Asamblea Constituyente. Bom, é um desafio inmenso, né? É um desafio inmenso. Mas eu acho que é possível. Tem a Primavera Árabe, tem as revoluções em Turquia, tem muitas partes do mundo que está fazendo transformações da sociedade civil muito forte. O que acontece de novo com ICE en Estados Unidos. Pessoas que no son extranjeras defendiendo y atacando a la policía, ¿no? O lo que aconteció con Black Lives Matter, ¿no? Con toda a movilización después de la muerte de Floyd. Bom, você aí. Porque eu não quero sonar um discurso pessimista, eu trato de não ser pessimista, né? E eu acho que ainda temos muita coisa boa, ainda está acontecendo isso. Então, es lograr hacer un análisis que permita encaminar esas energías, que permita comprender qué acontece y que permita que la política vire hacia lugares que empiecen a mudar eso. No es imposible, realmente no es imposible. Solo precisa bueno, ir en contra de poderes que tampoco son indestructibles. Yo creo que hay que trabajar esa idea. El gobierno de Trump no es indestructible. Milei no es indestructible. A derecha se puede vencer. Con certeza se puede vencer. Y igual yo que tenemos razones de sobra para querer hacer eso, como lo que acontece con los archivos Epstein, por ejemplo. Tem muchas razones para tratar de empezar a construir la idea de que el problema no es el 97% del mundo pobre, el problema es el 3% multimillonario. Esa es una idea que hay que construir, es posible construir y es posible mudar. Sim, é uma questão que é interessante nesse debate sobre o pessimismo, o otimismo, porque, de alguma forma, uma das formas de se combater o pessimismo é algo que você já está fazendo, né, do tipo mostrar diariamente a gente ainda tem exemplos de luta, É. e a gente poderia até dizer, eh, em vários momentos os revolucionários já diziam isso, né, poderiam inclusive matar todos nós, Hum, que em algum momento ia voltar a estourar, porque a própria contradição do capitalismo não precisa necessariamente ter a teoria revolucionária claro. para estourar, o que a teoria revolucionária vai tentar fazer é dar alguma luz para onde que a gente pode encaminhar esse estouro. Só que talvez a questão mais difícil não é perceber que vai estourar, porque toda hora estoura, É, estourou junho de 2013 no Brasil, estourou o estalido social em 2019 no Chile, estourou Primavera Árabe, etc. Mas a questão é como canalizar essas forças e, portanto, como combater exatamente essa esquerda que até hoje tem se tornado hegemônica. Seja o peronismo na Argentina, seja aqui no Brasil, que a gente encontra como petismo, ou qualquer que seja a vertente. E, portanto, apontar esses erros que você tá, é. tá, tá mencionando, né?
Uma da um dos pontos que queria que você puder elaborar também, como que a gente analisa, por exemplo, no caso argentino, a ascensão do Macri em relação à Cristina e a ascensão depois do Milei em relação ao Fernandes? Porque, de alguma forma, a gente tem que fazer um balanço. É. O Macri não surgiu do nada. Tinha um governo antes que se colocava como progressista. Milei também não surgiu do nada. Uhum. O que acontece é que o Macri tem, eu acho que o macrismo e o mileísmo são coisas bem diferentes, né? Antes de ser presidente, Macri fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires 8 años. Tem que pensar que na capital de Argentina, Buenos Aires, tem uma concentração de poder econômico muito grande, tem a concentração discursiva, né? Todos os noticieros, a prensa hegemônica está em Buenos Aires. E a capital federal de Buenos Aires tem uma atracção de votantes. Tem 11 milhões de pessoas moram em Buenos Aires. Né? Eh, eu acho que isso é casi um quarto da população da Argentina morando só em uma província. Entonces, eso, bom, é uma coisa muito importante. E aí Macri fez um discurso que não era o discurso de Milei. Macri fez um discurso que era: as coisas boas vão a ficar boas. Não vamos a mudar o que funciona. Vamos a melhorar a realidade. Ele recebeu um país bom, um país em crise, né? E eu acho que aconteceu aí uma mudança própria da história política argentina. O kirchnerismo tenía 12 años gobernando, ¿no? 4 de Néstor y 8 de Cristina. Y es muy difícil que en 12 años las personas sigan votando. Tenemos una cosa propia de mudanza, da necesidad de mudar, de mudar la cultura. No fue una elección donde hubo una percepción clara de lo que iba a acontecer con Macri. Porque el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, esos 8 años que él gobernó, él no hizo una gran transformación. Entonces, muchas personas que no eran de derecha, más do espectro conservador, fue como, oh, no va a acontecer nada malo. Era esa la sensación, no era una sensación de gran tragedia. Eh, para las personas que estábamos en la izquierda, sí, eu lembro que era, nossa, va a gobernar por primera vez la derecha en una elección. Eso era la cuestión histórica, era la primera vez que un candidato abiertamente identificado como derecha iba a ganar una elección democrática. Eso no había acontecido nunca en la historia argentina. Entonces, había un peso simbólico, mas económicamente las personas estaban bien. Y Macri hizo un discurso muy moderado, muy moderado. No era el discurso de Milei de vamos a destruir el Estado, vamos a recortar, hace falta ajuste, va a haber represión. Nada de todo eso, ¿no? Bom, ¿qué aconteció ahí? O candidato, y eso también es interesante para pensar las posibilidades de renovación. ¿Cuántos años tiene Lula? 88? Ah, eu não lembro. Acho que tem, Mas tá bem velho. bom, a Cristina Fernández de Kirchner também, né? Você não tem um legado aí de pessoas que vão a continuar isso. Hoje o peronismo tem a Axel Kicillof y a Juan Grabois, mas no tem grandes candidatos jóvenes, no hay como un legado construido, ¿no? Eu acho que cuando Macri fue a la candidatura para presidente de 2015, ninguém lembra contra quién fue que fue por el peronismo. Eu lembro, fue Daniel Scioli, ¿no? Ese fue el candidato elegido por Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Scioli, ¿qué faz hoje? Es ministro de Milei. Olha isso. O candidato a presidente del progresismo que disputó la presidencia de 2015 contra Milei, hoy es ministro de. Contra Macri, hoy es ministro de Milei. Cara, ¿qué clase de confrontamiento era ese? ¿No? Entonces, ¿qué aconteció ahí? El propio peronismo hizo una lectura de, tuvimos mucha izquierda, vamos a virar para un centro conservador. En las elecciones contra Milei, ¿quién pierde? Sergio Massa. Sergio Massa fue el candidato a presidente en Argentina en las últimas elecciones por el peronismo. Sergio Massa no está ni cerca de ser centroizquierda, ni cerca de ser centro. Uma pessoa con contactos económicos en Estados Unidos, siempre fue de un peronismo renovador de derecha. Entonces,
explicar esa transición entre un supuesto legado de izquierda con candidatos de centro derecha compitiendo con derecha, eso eu acho que fue uma das grandes las grandes fracasos que ainda el peronismo no quiere confrontar. Porque oye, a que Cristina Fernández, si você fala con cualquier peronista o cristinista, van a falar que ella es una gran estratega política, que es la única pessoa que puede sacarnos de este infierno de Milei. La verdad es que eso tal vez sea cierto. Tal vez es la única pessoa que puede sacarnos del infierno de Milei. Agora, ela tem que reconocer, y su contexto político tem que reconocer, que las últimas 4 decisiones que ela tomó fueron nefastas. Ela eligió a Scioli para luchar contra Macri en la presidencia de 2015 y perdió. Ela eligió a Alberto Fernández. Ganó Alberto Fernández, pero ese gobierno fue un desastre porque ella misma tuvo mucho confrontamiento con Alberto Fernández. Y ahí, después de eso, ela eligió a Massa. Y Massa perdió las elecciones con Milei. Entonces, tem 3 presidencias de muy malas elecciones. Eu acho que una pessoa puede preguntarme, bueno, Manuel, ¿y cuál era la buena solución? No sé, no sé. Mas eu hubiese ido por una renovación con Axel Kicillof, con Grabois, con pessoas de otro, con la izquierda, con una alianza con la izquierda. Y no con un candidato de centro o centro derecha o un candidato conservador. Entonces, lo que tenemos que olear también es que en los últimos 10, 15 años las elecciones presidenciales fueron siempre disputas adentro de un espectro conservador, ¿no? Y el devenir de ese espectro conservador es terrible. Scioli, de candidato de la lucha contra la derecha a Milei. Y Massa, oye, eu vou preguntar para las personas que están oleando dónde está Sergio Massa. Ninguém sabe dónde está Sergio Massa. Desapareció de la política argentina. No está en la rúa luchando, no está defendiendo su candidatura. Él no fala, eu perdí las elecciones, pero estoy aquí para defender a quienes me votaron. No, ni cara desapareció. Entonces, claro, tem que hacer ahí un análisis de esos candidatos, porque no es que eu no quiero restar méritos a dereita, porque eu acho que tenemos que tomar muy en serio a los caras como Milei. Mas no es que Milei le ganó al mejor candidato que tenía la Argentina. Milei ganó contra un candidato que en 2023 había dejado el país con un 211% de inflación anual. Ese fue el mejor candidato que pudo construir el peronismo. No sé, qué mal que estaban esos candidatos. Então, claro, aí não tem muita forma de. Tem similitudes também com o caso brasileiro, não deixe de parar para pensar sobre isso, porque no caso brasileiro, embora a gente não tenha talvez uma oscilação tão grande dos quadros como teve no peronismo, especialmente nas últimas eleições, os próprios quadros do PT, especialmente a Dilma e o Lula, também expressaram de alguma forma a semelhança com governos de Hum, direita. E, por exemplo, em 2014, quando vai ser a segunda eleição da Dilma, eh, parecia que era uma divisão de vida e morte entre o céu e o inferno. hum, E no fim, a grande questão foi que o governo dela fez exatamente a política do governo de direita que perdeu, do candidato da claro. direita que perdeu. E uma das questões que se critica hoje no governo Lula é porque toda uma série de medidas que vêm com os governos anteriores, pós-golpe de Hum, 2016, Temer e Bolsonaro, nenhuma das medidas foi revogada e, no máximo, ela foi transmutada de outra forma. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um teto de gastos desde 2016, começou a valer em 2017, no governo Temer, e o que o governo Lula fez foi remodelar o teto de hum, gasto, mas ele mantém. O teto de claro, gasto ele ainda existe. As universidades ainda estão em risco de claro, fechar as portas, por exemplo. Só que ele remodelou alguma coisa. Ele não acabou com não revogou a reforma trabalhista, não revogou as privatizações, claro, não revogou a reforma previdenciária. E pelo contrário, segue mais ou menos gestando bom, quase privatizou, só não privatizou porque teve a luta indígena ali do Rio Tapajós, Madeira, etc. Então, mais ou menos assim, o próprio, o que a gente costuma chamar de esquerda, mais ou menos até esse campo se colocou à direita, né? Num claro. ponto em que a gente não tem muita distinção, né? Mas chegando especificamente no Milei, então, tem elementos do governo anterior, do governo do Fernandes, que ajuda a gente a entender por que que foi um péssimo governo, por exemplo?
Bom, as razones que o propio gobierno dio fueron a pandemia, as guerras, a guerra en Ucrânia e Rússia, uma sequía muito grande, uma sequía que fez que as exportações de soja e de trigo baixaran muito e aí o reserva de dólares de Argentina eh, ficou em deuda. Bom, tem algumas explicações da macroeconomia a nível mundial. Agora, o gobierno de Alberto Fernández y Cristina tenía que enfrentar una recesión económica y tenía que enfrentar una reducción de gasto. ¿Sí? Eso, objetivamente hablando, de la economía, tenían que hacer eso. En lugar de hacer esa reducción de gastos y tener una época un poco más de recortes, una época de restricción del gasto social, o sea, enfrentar una economía desbalanceada, ellos hicieron todo lo contrario y empezaron a imprimir mucho más dinero en pesos argentinos. Era algo que todo el mundo falaba, ¿eh? Para tapar esa inflación, ellos generaban una deflación monetaria. Esa deflación monetaria lo que genera es que el poder adquisitivo de tu moneda va en picada. En una economía que depende de mucha, importación para producir. O sea, vos necesitas insumos en dólares. Por ejemplo, la medicina necesita insumo en dólares y todo el sistema productivo argentino, cualquier rama de la empresa tiene alguna parte da manufactura o da industria que es traída de afuera. No somos independientes en ese sentido. Entonces lo que acontecía es que usted tenía un peso muy devaluado, una devaluación que crecía, y en vez de afrontar eso con recortes, se afrontó con emisión. Y eso generó una burbuja, y esa burbuja en un momento explota, porque obviamente los que no quieren perder son los que trabajan con dólares, que son los grandes empresarios, ¿no? Esos que no quieren perder en dólares empujan la devaluación del dólar, y ahí el país explota, una explosión que ya aconteció muchas veces. Y usted tuvo 2023, 90% de inflación anual. No, 2022, 90% de inflación anual y 2023, 211%. O sea que los dos últimos años del gobierno de Alberto Fernández fueron imposibles de vivir en Argentina. Por ejemplo, yo alugaba una casa en Catamar. Y todos los meses yo tenía que tener una reunión con la dona de la casa para renegociar o aluguel. Y mi aluguel pasó de valer, voy a decir un número cualquiera más para que vos tengan una idea. Mi aluguel valía en febrero 1.000 reais. Diciembre 3.000 reais. Más mi sueldo, mi salario, había perdido el poder adquisitivo en un 200%. Entonces, yo ya no conseguía con 2.000 reales vivir, cubrir ese gasto, ¿no? Entonces a mí me quedaba ahí una brecha de 1.000 reales. Que no es que yo había perdido trabajo, no es que había renunciado a mi trabajo. Tenía el mismo trabajo, cobraba con un aumento salarial, más esa inflación iba comiendo el salario. Nunca se... Y eso fue expandiendo, y eso no tenía manera de terminar bien. De nuevo, ¿cuál era la solución? Que el gobierno de Alberto Fernández fuese en contra de esos grandes empresarios que empujaban el dólar. ¿Aconteció eso? No, en ningún momento. ¿Por qué? Bueno, ahí tienen distintas lecturas. Hay quienes creen que si vos se va en contra de los grandes intereses te derrocan en el gobierno. Acontece, bueno, hay una lectura de lo que le aconteció a Evo Morales en Bolivia, que es esa. Cuando Evo tiene un golpe de Estado, muchas personas analizan eso en relación a la grande minería de litio y a grandes poderes económicos. Entonces,